Yo creo que hoy habría que reflexionar en la sensibilidad para rescatar y difundir la historia. Tiene una formación que permite ver lo particular dentro de lo general y a lo general cómo se desarrolla en lo específico, en determinado personaje, en determinada coyuntura histórica. Y esta capacidad analítica es una, vamos a decir, una capacidad profesional de destacarse en ella. Necesitamos como a veces llamadas de atención, ¿no? Como para voltear atrás. La doctora Blázquez es una persona que calladamente, desde la discreción, ha trabajado. Creo que ahí están sus obras, creo que ahí está su legado. Un poco reflexionar en lo que hemos sido y lo que hemos hecho, o cómo se van haciendo las cosas. Voltear un poco atrás para ver el futuro. Hablar de las mujeres de ideas largas es también hablar de pasión. Pasión por el conocimiento, por la enseñanza y por nuestra universidad. Y en el caso de nuestra homenajeada del día de hoy, de una pasión irrefrenable por la historia. Siempre tuve una inclinación desde niña a una lectura de tipo histórico, ¿no? Yo creo que ahí tuvo más que ver el hecho de que mis padres nos iniciaron a mis hermanos y a mí en leer literatura pues más clásica en su momento, y eso me despertó el gusto por la lectura. En el desarrollo de mi educación básica y media, pues las materias que más disfrutaba yo siempre fueron las de historia, siempre fueron las de historia. Pues recuerdo a mi padre llegando a la casa con la colección de Salgari, sí, y recuerdo cómo la velocidad de lectura fue mayor la mía que la de mis hermanos. Y compró otra literatura tradicional, por ejemplo, de Dumas, Los Tres Mosqueteros, y 20 años después, ¿verdad? Compró también colecciones de viajeros, sí, que si viaje a la India, que si viaje al África. Y también compró otro tipo de literatura más clásica, como por ejemplo algo de Shakespeare, de Oscar Wilde. Fue paulatino, fue ahí lo que él y mi madre en un momento dado habían leído en su juventud y su niñez, en sus propios contextos, porque mi padre es jalapeño y mi madre es huasteca, pues lo traspasaron. A mi llegada a Jalapa, a la Universidad Veracruzana, a escasos meses, fui invitado a un examen recepcional para que obtuviera la doctora Carmen Blázquez el grado de maestría en Historia. La doctora Blázquez la conozco desde hace unos 20 años más o menos. En esa ocasión fui sinodal y conocí su primer trabajo de investigación en el cual abordaba el tema de Robespierre y la Revolución Mexicana. Coincidimos en un evento organizado por la Universidad Iberoamericana cuando yo estudiaba la maestría. Me impresionó su rigor, ya. En su trabajo había algunos elementos que me permitieron verla como ya en ese entonces, como una de las historiadoras más importantes de Veracruz. Su disciplina en el trabajo y por supuesto el interés que tenía en tratar un proceso histórico a un personaje en un momento determinado de la historia de Francia. También recuerdo en esos momentos de estar haciendo la carrera de historia es salir de los cursos con una sensación de plenitud. Entonces bajaba yo todo lucio, con un cierto aroma a naranja, a flor azar, que ya no se ve hoy, ¿verdad? En noches más estrelladas, sobre todo en lo que era primavera y verano,
cuando yo terminé la carrera y pasé a comenzar a trabajar, debo haber trabajado como 2 años. Una expectativa era poder hacer estudios de posgrado. En principio éramos bastante ingenuas, ¿verdad? En algún país, Australia, Francia, Italia. Y al final de cuentas las cosas fueron conduciendo a presentar solicitudes en el Colegio de México. Su capacidad analítica, su espíritu tesonero y permanente por conocer los procesos históricos, por tener un juicio equilibrado frente a los diversos testimonios o documentos históricos y buscar que la historia regional, la historia local, sea vista desde un punto de vista más amplio. Todas sus investigaciones, toda su obra publicada representa un importante y valioso testimonio, un legado para la historia de Veracruz. Tuve maestros muy buenos y sí, maestros que dejaron huella en mí, como Ludivina Gutiérrez, la profesora Ofelia Mora, que también ya falleció, algunos otros profesores en mi generación, el maestro Carlos Domínguez era un joven historiador entonces y sus cursos fueron buenos, Salvador Hernández, que hoy está creo que retirado, pero también sus cursos fueron buenos. Fueron maestros que incentivaron todo ese gusto y nos enseñaron, bueno, al menos a mí me enseñaron, ¿no? Y cuando fui admitida en el Colegio de México con el director que finalmente me aceptó, el doctor Moisés González Navarro, él realmente me formó como investigadora. Tras concluir sus estudios de doctorado, la doctora Blázquez Domínguez vuelve a la Universidad Veracruzana en calidad de investigadora, adscrita primero al Seminario de Historia, posteriormente al Centro de Estudios Históricos del Instituto de Investigaciones Humanísticas y actualmente al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Fue empeñosa su tarea en el rescate, en algunos momentos yo la acompañé en el trabajo de rescate de obras fundamentales para la historia documental de Veracruz. También señalaría yo ese trabajo de compilación de documentos como los informes de los gobernadores o la colección de leyes y decretos que en verdad son o se han convertido en el tiempo en un referente para la escritura de los trabajos de historia de Veracruz. Se requería una visión diferente de la historia de Veracruz. No se trataba de hacer una historia analítica a profundidad, se trataba de hacer una visión global de la historia de Veracruz, un poco más dinámica. Y por el otro lado también admirable su gestión como directiva, funcionaria o autoridad de la Universidad Veracruzana y en otras instancias como actualmente está en el CIESAS, en otro momento también estuvo en el Archivo General del Estado. El gobernador en turno, Acosta Lagunes, quería sacar las memorias de Ruiz Cortines, pegarlas y sacarlas, ¿verdad? Y ahí sí me buscó él. Y cuando me estaba haciendo la propuesta de sacar las memorias de Acosta Lagunes, este licenciado Agustín Acosta Lagunes, lo que yo le dije es, bueno, si quiere usted sacar memorias de gobernadores, mejor saque todas las del siglo XIX. Y si quiere, lleguemos hasta usted. Y la siguiente, que era también una inquietud que teníamos, era en lo que se pudiera una colección de leyes y decretos. Ese también fue un proyecto, bueno, fue un proyecto nuestro, fue un proyecto mío. Ese lo hice con el doctor Ricardo Corso y él lo financió la Universidad Veracruzana con el licenciado Emilio Gitti. Yo tengo una pasión diferente, ¿no? A mí me gusta ver los papeles, me gusta tocarlos, me gusta tener la cercanía de alguien que escribió con otro tipo de letra, otro tipo de tinta en otros tiempos. Si uno tiene ese amor por los archivos, tiene ese amor por el pasado, los testimonios que nos deja el pasado, las fuentes que nos ofrece el pasado, el emocionarse frente
a un documento que nos revela situaciones, que nos explica actitudes, comportamientos, yo creo que esas son emociones muy propias de cierta profesión, y esa profesión es la del historiador. Y algo que ella nos ha manejado a los que hemos sido cercanos, que es, y que se traduce en hechos, que no se queda en una retórica, esa pasión por la historia. Varios que piensan que no tiene utilidad, ¿no? Que dicen que ¿cuál es la utilidad social de la historia? Yo creo que la historia tiene una gran utilidad social, solo que no la quieren ver. En lo personal, para mí la historia es la ciencia que se ocupa de lo que el hombre hace. Cuando se dice que la historia es la memoria de nosotros, es eso, es ver qué ha hecho el hombre, cómo avanza, cómo se relaciona, qué construye, hacia dónde va o cómo retrocede, cómo conforma sociedades. Es reconstruir lo que el hombre hace en un lejano pasado o en un pasado cercano, como podría ser el de ayer. Me siento muy agradecida de que me hagan, que se haga este homenaje. Yo creo que es muy merecido. Han sido varios colegas que han recibido el homenaje. Ahora tenemos la oportunidad de tener a una colega muy próxima, como es la doctora Carmelita, como yo le llamo, Carmelita Blázquez. Creo que es justo que reconozcamos, que la universidad reconozca, que la comunidad universitaria se interese por este tipo de trayectorias. Le voy a decir en qué me siento más satisfecha. Es una sensación que poco se puede expresar y que no tiene que ver con espacios grandes o con actos más mayores, sino es distinto. Es la satisfacción de ver un proceso reconstruido a través de un texto. ¿Sí? El ver que algo se me ha publicado, que logré construirlo, que logré explicar, que está allí. La mujer no solo puede, sino que está llamada a ocupar un puesto importante, primordial en el desarrollo de la universidad, que ya lo tiene, pero que todavía hacen falta barreras que quitar, muros que derribar para que la incorporación de la mujer en nuestro medio universitario y por ende en el de toda la sociedad sea completa. Le admiramos mucho y la queremos también. Una palabra que englobaría todo mi sentir hacia la homenajeada es con un entrañable cariño, con un respeto por su trayectoria y por su trabajo, sería la de gracias. El otro buen sabor es cuando he contribuido a ayudar en la formación de alguien. Cuando he contribuido a ayudar a alguien a formarse, eso me deja, cuando veo al paso del tiempo lo que son, eso me deja muy buen sabor, ¿no? Es algo que sí me valió la pena. Vaya pues en esta ocasión un merecido reconocimiento por parte de la comunidad universitaria a esta apasionada de la historia mujer de largas ideas.